Hola, buenos días. Mi nombre es Clemente Salgado, soy CAM de Boetec. Nosotros somos una empresa que hoy día estamos dedicados a la fabricación de centrales térmicas. Eh, Agradecer a Congreso Construye por darnos esta oportunidad. La verdad es que estamos muy contentos de poder participar en esta instancia y también de estar hablándoles hoy día. Hoy día le vamos a hablar un poco sobre los resultados que hemos obtenido de la industrialización de las centrales térmicas. Vamos a hablar de harto dato, así que lo vamos a hacer lo más dinámica posible. En esto consiste un poco la presentación. Inicialmente le vamos a hablar súper breve de las centrales térmicas industrializadas, qué es lo que son, en qué consisten, cómo se fabrican, cómo se instalan. Y después, bien rápido, nos vamos a ir a la experiencia misma, a los datos de la implementación de estos módulos en las obras, desde el inicio, desde el proyecto con la inmobiliaria, instalación, certificación, puesta en marcha, operación, mantención, postventa. Vamos a tratar de hacerlo más dinámico, con harto ejemplo de todas las etapas. Bueno, esto es una central térmica industrializada. Hoy día en el mercado hay hartos agentes, aparte de nosotros, que están con estas soluciones, una solución que va agarrando harto vuelo. La de nosotros en particular no es nada más que una estructura de fierro del tamaño de un container, donde al interior está una central térmica terminada. Nosotros fabricamos esto en una línea de producción industrializada, hacemos la estructura, después el piping, los componentes, etcétera. Y la gran gracia es que todos los módulos son iguales en términos de componentes, en términos de ingeniería hidráulica, en términos de layout de los componentes. Por lo tanto, es un producto completamente estandarizado que solamente se va a diferenciar entre un modelo y otro por la cantidad de potencia, que en este caso nosotros tenemos módulos con calderas a condensación a gas y también 100% eléctrico con bombas de calor, como el que está abajo, y la cantidad de acumulación. Entonces, manteniendo la estandarización en todo el resto, solamente con más o menos calderas o más o menos acumulación, vamos a adaptarnos a los edificios más grandes y a los edificios más pequeños. Las soluciones que hay hoy día disponibles en el mercado no son todas iguales, pero en el 90% el concepto es exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona esto? Que es la esencia de la industrialización de las centrales térmicas, es que se fabrica. En nuestro caso, nosotros nos demoramos entre 2 y 3 meses en fabricar una central térmica. Una vez que está lista, nosotros además la probamos, temperatura, filtraciones, etcétera. Una vez que está ok, el día del despacho la subimos arriba de un camión, se despacha la obra, se iza con la grúa torre y se instala. Esa es la esencia de todas las soluciones industrializadas. En nuestro caso, esa última instalación también puede ser de dos maneras. La primera es nosotros ponemos la central térmica al interior de un recinto que construyan en la obra, como se ve en la imagen a la izquierda. Eh, por el contrario, nosotros también tenemos una opción que ya es todo industrializado, digamos, que es como llave en mano, donde no tienen que construir el recinto, sino que nosotros tenemos un revestimiento que va adosado a nuestra estructura y que cumple con la normativa. Por lo tanto, bajo esta instancia es llave en mano. La constructora no tiene que hacer nada, sino que nosotros llegamos con el módulo, además lo revestimos y te lo pasamos listo y certificado. Esta es la esencia de la central industrializada. Y ahora un poco a lo que le queríamos mostrar, dentro de las primeras etapas donde ya se ven los grandes beneficios de la industrialización en un comienzo, cuando está en etapa de proyectos recién, lo primero que se logra con la estandarización de un producto es la generación de una biblioteca de modelos. Ya no es todo distinto ni particular, sino que es una solución estandarizada. Por lo tanto, es mucho más fácil tener esta biblioteca para poder entregarle a la inmobiliaria o a la empresa de ingeniería los elementos para que ellos puedan trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido, por un lado, les da una independencia gigante, ya no requiere constantes reuniones técnicas o con empresas de ingeniería o con proyectistas, sino que ya un arquitecto directamente o un coordinador de proyectos puede empezar a emplazar este módulo que es estandarizado dentro de su proyecto en la etapa de prueba. Entonces eso facilita mucho,
acelera procesos y empieza a generar algo muy entretenido además, que es la repetitividad, porque en el fondo esto como es siempre igual y como el módulo va a ser exactamente igual, o sea, en términos de dimensiones y de características y de requisitos para un edificio, después ni siquiera van a necesitar saber qué módulo específico va a ir, sino que ya tienen los elementos para ir probándolo en el edificio. Un claro ejemplo de eso son dos clientes de nosotros. Uno es Siena, que nosotros trabajamos hace mucho tiempo con ellos. Ellos hoy día ni siquiera nos mandan el proyecto en una etapa cero, sino que en la etapa cero, o sea, que sino que en la etapa ya cuando está avanzado el proyecto, nos envían la arquitectura con el módulo ya emplazado. Como todos los módulos son iguales, lo único que tenemos que hacer es estudiar el edificio y llegamos después para recomendarles qué módulo es. Pero ya sabemos dónde va ubicado, ellos ya entienden los requisitos, etcétera. Entonces, esa parte para ellos es muy fácil avanzar. Y otro ejemplo, que también es mucho más nuevo, es de la inmobiliaria Cento. Nosotros estamos trabajando con ellos hace alrededor de 6 meses. Les presentamos nuestra solución, les gustó mucho. Tenían un volumen de alrededor de 3 proyectos en ejecución y 3 proyectos por ejecutar dentro de estos 6 meses. Por lo tanto, llegamos a una especie de acuerdo comercial con ellos, donde ellos nos pasaron todos sus edificios para que los estudiáramos y les propusiéramos centrales térmicas. Y aquí sí que fue el ejemplo claro de esto de repetitividad. Los coordinadores de proyectos, con los primeros proyectos, nos reunimos con ellos, les mostramos cómo funcionaba, emplazamos en conjunto el módulo en el edificio. En el segundo, el proceso fue un poquito más rápido. En el tercero, ellos funcionaron solos. En el cuarto y quinto, nos mandaban la arquitectura ellos con el módulo ya emplazado. Entonces, en el fondo, esta estandarización te genera un gran beneficio en la etapa de proyecto para la toma de decisiones, para ver dónde lo van a construir o no, para ayudar mucho, sobre todo hoy día que está bien complicado, el tema de la cantidad de metros cuadrados construidos, etcétera. Después, cuando esto ya está en obra, esto no es muy distinto de todos los beneficios comunes de la prefabricación. O sea, en primer lugar, obviamente, sin personal en obra, aquí no hay subcontratos, no hay papeles, no hay menos seguritos, menos eh, trámite, digamos, igual que los otros elementos prefabricados. Y de igual manera esto va a llegar antes, va a ser más rápido, el proceso de certificación también es más rápido. Lo que sí es un punto muy diferenciador de lo prefabricado en una central térmica es que la mejor calidad, en el fondo, la terminación que se alcanza haciendo una central térmica en un espacio controlado antes de que en un edificio, va a hacer que se traduzca directamente a menos postventa. Una buena terminación, una buena ejecución de una central térmica hace que sea más eficiente al funcionar, hace que tenga menos fallas, hace que la puesta en marcha sea mucho más fluida. Entonces, ese punto sí que es distintivo. Una mejor calidad de ejecución va a ser directamente proporcional con la cantidad de postventa, o sea, inversamente proporcional con la cantidad de postventa. Es un punto muy distintivo con respecto a los otros elementos prefabricados. Después, en etapa de certificación, sobre todo hoy día que la certificación está bien en boga, antiguamente una central térmica era por lo general un punto crítico en el tiempo de terminaciones de la obra. En general era la última especialidad en entrar, era un proceso que muchas veces se aplazaba y estábamos siempre peleando con el certificado del Ceremi a última hora, que necesitaban el certificado para poder presentar, la recepción municipal, etcétera. Hoy día, con una central prefabricada que llega terminada, todo el proceso de certificación empieza mucho antes. En el fondo ya no vayas a tener que estar fabricando en obra, sino que va a llegar terminada. Entonces el proceso empieza antes. Y lo otro que es fundamental acá es que uno, a pesar de que el proceso de certificación empieza cuando el módulo está en la obra, uno, como es un producto terminado, uno ya puede aplicarle la normativa con anterioridad. Nosotros en específico, cuando estuvimos en el desarrollo de esta sala de caldera modular, lo hicimos en conjunto con certificadores de gas, con certificadores de Ceremi, con hitos, con IDEM, para que fueran levantando observaciones que hubiesen levantado en una obra y fuimos acoplando el módulo y diseñándolo para que cumpliera con toda la normativa. Entonces ya tienes un producto que llega con la normativa aplicada para que cuando se comience la certificación en obra,
pase todo el proceso de certificación sin observación. Y el otro elemento que se empieza a dar, que también es un gran beneficio, es que las entidades certificadoras ya conocen el módulo. Entonces, nosotros hoy día tenemos más de 45 módulos instalados, de los cuales 35 por lo menos ya comenzaron el proceso de certificación, alrededor de 20 ya certificados, digamos. Entonces, como siempre es el mismo producto, solamente que uno va a tener más o menos caldera, las entidades ya conocen perfectamente de qué están revisando, por lo tanto, también fluye mucho más fácil la certificación. Un caso perfecto, que está muy entretenido, que se los voy a mostrar, es este. Esta es una comparación entre, no en una central térmica específica, sino que de un recinto. Esta es una sala de caldera modular que nosotros despachamos y que en la obra ellos construyeron el recinto. Y no lo hicieron con nuestro revestimiento. Nuestro revestimiento llega terminado. Ellos quisieron hacer el recinto. Estas son las fotos de pantalla de un WhatsApp de esa obra, para que vean todas las observaciones que tuvo, que esto es normalísimo en obra. No sé, por ejemplo, hay un solo cartel de advertencia, faltó una abrazadera, no se arreglaron las descargas de gases, dejaron abierto para que pasáramos las chimeneas, pero no cerraron esa parte. El muro colapsable no estaba delimitado. Esto es típico, no se arreglaron ninguna de las 4 ventilaciones. O sea, nosotros mandamos los planos, en general la obra no siempre se hace esto al pie de la letra. Hubo un error en las dimensiones, fueron a medir, no cumplía, eso significa que hay que empezar a picar, o hay que empezar a rellenar para hacerlas más chicas. Es un proceso de obra complejo. Bueno, por acá abajo también la misma historia, esta es la red de gas que no puede ir tapada completamente, hay que empezar a picar de nuevo. Esto es, ni el extintor correspondía. Entonces esto es un ejemplo común y corriente de lo que significa hacer algo en obra y no industrializado. Este es nuestro módulo con revestimiento. Ya viene con la normativa aplicada, fue precertificado acá, la certificación comienza ya, pero ya sabemos que va a cumplir con toda la normativa. Lo único que hacemos allá es ensamblarlo, viene con la puerta, viene con el revestimiento, viene con las ventilaciones, viene con el muro colapsable, ya cumple con toda la normativa. Entonces, son como las dos caras, bien ejemplificadas, de las diferencias entre hacer algo en obra o comprar un producto que ya llega listo. Después, ya una vez certificado, esto ya en operación, nuestros módulos también tienen todo un sistema de control y monitoreo. Eh, Esto también es solamente resultado de la industrialización y la estandarización. Meter un software con este nivel de detalles en distintas salas que tienen, no sé, distintas tecnologías o distintos recorridos o distintos proyectos, eh, es carísimo. Entonces, cuando uno tiene un producto estandarizado, te permite que toda la ingeniería que tú puedas desarrollar, la informática, el software, los controles, se puedan replicar a todos los módulos. Entonces eso hace que se reduzca el costo enormemente. Le puede ir metiendo mucho más detalle sin que eso signifique un costo específico para ese módulo, sino que se agradece para todos los anteriores y todos los que vienen después también. Esto básicamente se traduce en que el módulo está lleno de sensores por distintos lados, de temperatura, de presión, de funcionamiento de las calderas, de funcionamiento de las bombas, etc. Así nosotros vamos obteniendo esa información y se pueden setear parámetros de funcionamiento y generar también alerta sobre anomalía en esos parámetros. Por otro lado, se va obteniendo información también mucho de consumo, comportamiento, a qué hora se usó más o qué no, a qué hora está empezando el peak, cuánto fue realmente lo que se ocupó en el peak de consumo, cuánto me está costando, cuánto me estoy gastando en agua, cuánto me estoy gastando en gas, cuánto me está costando el precio, el metro cúbico de generación. Y todo esto, por un lado, nos llega la información en tiempo real, y por otro lado, se puede controlar a distancia. Entonces son dos elementos que permiten estar encima de la central, de ir llevándola al límite de la eficiencia, de estar muy atento para la mantención y de poder evitar ir a la central cada vez que pase algo. Entonces, controlando remotamente, se pueden evitar harta visita al módulo cuando ya está en operación.
Este es un claro ejemplo de nuevo de cómo funcionan las alarmas, por ejemplo. Esto es, para que vean, una alarma que llega a un correo. Esto puede ser, le puede llegar a la inmobiliaria, le puede llegar a la comunidad, le puede llegar al administrador del edificio, le puede llegar al conserje, a quien se determine, o a todos. Es una alarma, esto es de un edificio que estaba en semi puesta en marcha, ya estaba funcionando, pero no estaba habitado al 100%, estaba como en un proceso de puesta a punto, más que puesta en marcha, a medida que se va llenando el edificio. Una alarma que se generó a las 5:30 sobre un acumulador. Si se fijan abajo, dice que la temperatura está a 39 grados. Nosotros funcionamos con instantaneidad, tenemos solamente un poquito de acumulación que nos ayuda a suplir el pic de consumo. En general los acumuladores debiesen estar entre 45, 50, 60 grados. Entonces cuando baja de 39 grados es anormal, quiere decir que hay un problema, se levantó la alarma. Nos metimos externamente a ver qué estaba pasando. No era un problema de subir solamente la temperatura, sino que había un problema en el circuito primario, aparentemente. No se pudo arreglar remotamente. Entonces, ¿qué pasó? Se generó una visita, esto de nuestro servicio técnico. A las 5:30 fue la alarma, a las 6:42, es decir, un poquito más de una hora después, ya había un técnico en la sala de caldera. ¿Qué es lo que había pasado? Aquí está la observación en terreno. Se encuentra un circuito primario con baja presión, calderas se bloquearon, lo autorrellenó y después lo probó. Había una filtración, reparó la filtración, llenó el circuito primario, que es el circuito de las calderas, que al no tener presión se cortó, entonces no estaba generando agua, y comprobó además que nuestro sistema instantáneo ya estaba generando inmediatamente agua caliente a 50 grados. Y estaba con el retorno OK. Se ha solucionado inmediatamente el suministro de agua caliente instantáneo. Y después, a las 7:02, vuelve a llegar una alarma por el mismo acumulador, que ya está restaurado el problema, ya está en 40 grados. Es decir, en menos de 2 horas pudimos establecer que había un problema, que no era reparable remotamente, fue el mantenedor, detectó el problema, lo reparó, lo solucionó, dejó inmediatamente, apenas llegó el edificio, con agua caliente instantánea, y después, además, llega la alerta, digamos, que ya se está recuperando el acumulador. Esto es un claro ejemplo de cómo puede funcionar la alarma, de los parámetros y la alerta. Todo esto, nosotros preocupados, digamos, aquí la comunidad jamás se enteró que hubo un problema en la sala de caldera. El suministro jamás se vio afectado, no alcanzó a ser un problema para el edificio. Esto también es solamente detalles, digamos, del monitoreo y el control. Esto es un reporte que nosotros enviamos todos los meses a las comunidades. Este es el comportamiento de una sala de caldera. Este en específico es de un edificio en Walker Martínez, por ejemplo, de abril del 2022. Si se fijan acá, en el fondo, toda la información que obtenemos la traducimos un poco para fácil lectura de un administrador de una comunidad o una inmobiliaria, en un reporte así, en donde te dice esto durante un mes, cuánta agua se consumió, cuántos fueron los picos de consumo, cuántos litros se utilizaron en ese pic, cuánto promedio se utilizó la sala de caldera con respecto a su capacidad. Aquí, por ejemplo, perfiles de consumo. Este es el consumo durante la semana. Se ve que en la mañana poco consumo, en la mañana, o sea, en la noche poco consumo, en la mañana viene el pic, después empieza a bajar. Esto es un promedio de todos los días de semana. Aquí el promedio del fin de semana. Se ve como es súper distinto. En el fondo ya no hay un pic marcado a las 6 de la mañana, sino que empieza a ser mucho más tarde, empieza a subir con mucha más gradualidad y se mantiene. El consumo de agua también es mucho mayor el fin de semana. Y además les mandamos aquí debería estar el detalle, digamos, con todo lo que se hizo en esa sala de caldera. Entonces también esto es para que el monitoreo nos va ayudando a transmitirle a la comunidad o a la inmobiliaria cómo está funcionando la sala de caldera. Todo este detalle tan minucioso es solo posible gracias a la estandarización y de replicarlo a todos los productos. El monitoreo y todo este detalle de control también nos ayuda mucho a la eficiencia. Como esta configuración, todos los módulos la tienen, uno puede replicar la manera en que uno va configurando a los otros módulos, que como son iguales, tienden a ser igual de eficientes.
Entonces aquí hay una clara, esto es un gráfico donde aquí está el costo del metro cúbico y aquí está la cantidad de agua. Entonces, lo teórico, según nuestros módulos, según el diseño, según nuestra ingeniería, es la línea que está amarilla o roja, que está acá en el fondo. Mientras menos agua se consume, mucho más caro el metro cúbico. Esto pasa en edificios más pequeños o cuando se están empezando a habitar los edificios, están recién entregados. Y a medida que van avanzando, un edificio, no sé, sobre 15 metros cúbicos ya empieza a ser muy eficiente. Eso es un edificio alrededor de 100 departamentos. De 100 departamentos hacia allá empieza a haber un valor bien similar y llegamos a edificios, no sé, de entre 20 y 30 metros cúbicos que estamos llegando a estos precios de acá. Bueno, y los puntos azules son los puntos que hemos identificado y medido reales. Entonces, así de estandarizado está. Si se fijan, los puntos azules condicen mucho con la línea teórica de todos nuestros módulos, solamente que va a depender de módulos con más o menos consumo de agua. Esta generación es bajísima en precio en general. Nosotros estamos alrededor de 4.100 a 4.007 el metro cúbico en las salas de caldera a gas, y estamos entre los 2.100 y los 2.300 pesos el metro cúbico en los módulos con bomba de calor. Y aquí hay tres precios al azar de edificios. Estos son salas de caldera a gas, en donde se ve 4.006, este es un edificio en Las Condes, Walker Martínez en La Florida, 4.002, Ventura Blanco Vier está en San Miguel, 4.300. Después, sobre la mantención, también la estandarización te permite adquirir know-how, permite especialización de mantenedores, especialización de técnicos, especialización de la ingeniería. Eh, Son siempre los mismos componentes, por lo tanto, un mantenedor se especializa en lavar ese intercambiador, ya sabe perfectamente cómo sacar y no la bomba, sabe perfectamente cómo destapar una cañería, etcétera. En el fondo hay una especialización por parte de la mantención. Esto también te permite o tener stock de componentes o también diseñar para la mayor cantidad de componentes disponibles. En el fondo nosotros, este módulo está diseñado con ningún producto que nosotros importemos directamente, sino que lo contrario. Todos los componentes están disponibles en el mercado nacional, tienen más de un distribuidor para que el suministro o para que el stock, para poder hacerle mantención, siempre esté disponible. Así también se va generando esta predicción de comportamiento. Como siempre es lo mismo, uno ya va identificando a medida que va estudiando, digamos, el comportamiento, cada cuánto fallan las bombas, cuándo va a fallar el intercambiador de calor, cuándo se empieza a tapar, sobre cuántos litros después empiezan a haber incrustaciones. Entonces eso permite hacer como mantenciones preventivas, como un auto. En el fondo, un auto uno sabe que cuando le hace cambio de aceite a los 10.000 kilómetros le va a tener que hacer de nuevo porque se empieza a deteriorar. Esto es un poco lo mismo. Entonces permite ir anticipándose, ir haciendo mantenciones preventivas y no esperar a que falle algo para repararlo. Y todo esto, sobre todo con lo último, hace que uno pueda ofrecer un modelo de costo fijo de mantención, que eso es lo que nosotros hemos hecho hoy en día. Es una mantención todo incluido, como decía un cliente el otro día, all you can eat. Por un precio fijo, nosotros nos hacemos cargo del 100% de la sala de caldera. Garantizamos el suministro y garantizamos la garantía. O sea, entregamos garantía, bien digo, eh, por un precio fijo. Entonces esto considera visitas diagnóstico, mantenciones preventivas, correctivas, todos los repuestos, mano de obras, equipos, todo. Bajo un monto fijo, no hay ningún presupuesto de por medio, no hay que esperar la aprobación de la comunidad, no hay que esperar que deje de llegar agua al edificio para arreglarlo, porque eso es parte de la garantía. Por un costo fijo se arregla todo. Entonces esto hace que el incentivo esté muy bien puesto. Lamentablemente, en la mantención tradicional, tiene un incentivo un poco perverso, en donde el foco está puesto en donde más falla la sala de caldera, más plata va a ganar el mantenedor. Asimismo, por el otro lado, por el lado de la comunidad, empieza a haber también un incentivo un poco perverso en que si mi mantenedor me dijo que estaban todos estos elementos malos, pero a mí todavía me llega agua caliente del edificio, al departamento,
Entonces, no se lo compro. No apruebo el presupuesto. En general pasa mucho eso en las comunidades. Entonces esperan hasta que ya no les llega agua caliente para que todo sea una emergencia. Ese sistema por los dos lados hace que las salas de caldera en general estén muy mal mantenidas. Entonces son pequeñas fallas que mientras no generen el corte en el suministro, eh, no las van a reparar nunca, y esas pequeñas fallas van a terminar generando un desperfecto de algo mucho más caro. Entonces terminan al segundo, tercer año, que se hizo muy poca mantención o que no sé qué, hay que lavar los intercambiadores urgente porque no está pasando el agua, no está calentando. 4 millones de pesos. No, se rompió una caldera porque no repararon los filtros, no sé qué, 6 millones de pesos. Se empiezan a generar esos costos gigantes después del segundo o tercer año por este sistema. Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecer esto con todo incluido, all you can eat. Y acá hay una tabla donde están comparados un poco los precios. Estas en especial no son salas de caldera modular, sino que son salas de caldera tradicionales. Están aquí para que vean los edificios, las ubicaciones que son en todo Santiago, edificios de distintos perfiles y tamaños. En general todos llevan por lo menos 1, 2 o 3 años los más antiguos. Aquí está lo que cuesta la mantención de esos edificios hoy día anualmente, cuánto se gastan en un año. Y aquí está como si estos edificios hubiesen tenido la mantención de nosotros todo incluido. Es para comparar un poco las diferencias. En este primero, hoy día, en el llano se gastan 7 millones de pesos mensuales. La mantención todo incluido le hubiese costado 6, hubiesen tenido un ahorro de un 12% con una sala de caldera funcionando perfecto. En Egaña, un edificio en Ñuñoa, un poco parecido. Aquí se nota mucho más por lo siguiente. Se gastaron un promedio anualmente 9 millones de pesos, los hubiesen gastado 6. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque tuvieron que cambiar ano y lavar intercambiador de calor al segundo año. Se les gastó 5 millones de pesos. En general eso pasa cuando no hay una mantención constante, te vienen estos costos fuertes después. Por lo tanto, con una mantención todo incluido, uno va manejando la sala de calderas para que siempre esté funcionando bien y nosotros no tengamos que incurrir en gastos demasiado grandes. Por lo tanto, eso se transmite inmediatamente en un costo, en un beneficio para la comunidad. Aquí, por ejemplo, este es el clásico ejemplo también, un edificio en Santiago Centro que es súper, súper nuevo, en septiembre del año pasado. Además, nosotros aquí hicimos un acuerdo con la inmobiliaria, digamos, que a la comunidad no se le cobró nada. Entonces, por eso hay tanta diferencia. Se han gastado casi 3 millones de pesos, lo hubiese costado 6. Aquí no está descontado los 6 meses gratis. Si esos 6 meses no hubiesen sido gratis, esta diferencia de casi el doble, de 106%, se hubiera reducido solamente a un 16%. Es decir, la manutención todo incluido le hubiese costado un 16% más caro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que este es un edificio nuevo. Tiene menos de un año de funcionamiento. En el primer año los gastos son muy pocos. ¿Qué le va a pasar? Lo más probable a este edificio, a que en el segundo, en el tercer año, va a tener que empezar a limpiar intercambiadores, va a tener que empezar a cambiar anos, se le va a disparar el presupuesto y va a hacer como esto. Lo mismo en Ñuñoa Connect, aquí se nota mucho más, un poco lo que les decía antes, es un edificio que se gasta promedio 5 millones de pesos, se hubiese gastado más con nuestra mantención, pero tiene un presupuesto de 4 millones pendiente por lavado de intercambiadores. Le hicieron un presupuesto, no lo aceptaron, no lo han cambiado todavía. Se está deteriorando la sala caldera hasta que esto va a ser inevitable, se les va a disparar el precio. Exactamente lo mismo Martín de Zamora. La misma historia. También tiene un presupuesto pendiente, conviene por todos lados hacer un todo incluido y a mucho mejor suministro de agua caliente, que siempre va a ser constante. Esto un poco de la postventa, son 3 ejemplos de edificios, uno en San Miguel, uno en Talca, uno en La Florida, son edificios más o menos grandes, todos generan, mira, están entre 28 y 35 metros cúbicos diarios, o sea, son edificios más o menos grandes. Todos estos tienen mantención todo incluido. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 0% de postventa. Cualquier problema que tengan, cualquier falla, es responsabilidad de nosotros. Mantención todo incluido es equivalente a 0% de postventa. Y aquí están un poco las acciones que hemos hecho. Nosotros aquí, bueno, hacemos mantenciones mensuales o bimensuales.
pero la verdad es que también son muy pocas. En el fondo son edificios de todas maneras más o menos nuevos, hay algunos que tienen 2 años, 3 años, eh, pero aquí está el claro ejemplo. Con una mantención mensual funcionaban perfecto, tienen pocas fallas y cualquier falla va a ser 100% al costo de nosotros. Si es que no tuviesen la mantención todo incluido, de todas maneras es un producto que genera mucho menos fallas a medida que se mantenga bien. No requiere una mantención especializada. Eh, si se fijan, estas son las acciones que han pasado. Mezcladora 2 veces, actualización de un software, eso no cuesta nada. Mezcladora de nuevo, un estanque de expansión. Aquí una falla de un PLC que fue en conjunto con una filtración. Esto estaba en Talca, no quedó bien puesto el revestimiento, este fue el segundo módulo que instalamos con revestimiento. Entonces se filtró, quemó el PLC, no importa, lo arreglamos, no costó nada, cero costo para la comunidad. Lo mismo aquí en Walker Martínez, un edificio que ha funcionado perfecto, que ha tenido muy fallas, que no tiene incrustaciones porque lo operamos a baja temperatura. La verdad es que con mantención todo incluido hay cero postventa, con mantención externalizada con otro, igual la cantidad de postventa se reduce mucho. Y esto para terminar, es un ejemplo concreto, real, integral de los beneficios en todas las etapas de una central térmica industrializada. Este es un edificio, el edificio Walker Martínez, que lo habíamos mostrado un ejemplo antes, es un edificio en La Florida que tiene 23 pisos, tiene casi 300 departamentos, son alrededor de 800 habitantes, o sea, muy grande. Un edificio de Siena, fue de los primeros que hicimos, y para este proyecto primero trabajamos con BIM. Desde el minuto 1 pudieron integrarlo con facilidad a su proyecto. Después logramos optimizar el proyecto. Como vieron en el fondo con toda la tecnología que tenemos y con todos los datos, hoy día nosotros hemos logrado optimizar un poco los proyectos. Ya no se necesitaban lo que nosotros recomendábamos. De hecho, este proyecto era de nosotros el original y después con la sala Caldera Murar lo optimizamos. Es decir, no necesitas tanta potencia, no necesitas tanta acumulación, un ahorro de plata inmediato, directo. Después el módulo fue con nuestro revestimiento, es decir, había un recinto proyectado, no lo construyeron, todas las facilidades para la certificación y la instalación en obra. Puesta en marcha, en este caso hicimos una puesta en marcha a distancia solamente para probar que éramos capaces. Hoy día en general mandamos a gente, a supervisores a la obra, pero aquí pudimos hacerlo. Optimización de la eficiencia, aquí fue un caso súper emblemático. Estábamos entre que enviábamos el agua y venía el retorno, habían alrededor de 12 grados de temperatura que se perdían. Estudiamos por qué estaba pasando y la matriz del edificio no estaba aislada. El sanitario por proyecto no estaba aislado. Recomendamos que la aislaran, hicieron la aislación, de 12 grados de pérdida se redujo a entre 4 y 5. O sea, el ejemplo perfecto de cómo tan encima y todos los datos que podemos tener. Eso significó en un edificio que consume alrededor de 30 metros cúbicos, estamos hablando de 700, 900 mil pesos mensuales que se ahorraron solamente por aislar la matriz. Hoy día ese edificio produce a 4.200 pesos el metro cúbico, tiene mantención todo incluido, no tiene postventa y tiene un suministro constante, que al final, para nosotros, el mayor ejemplo de que está funcionando bien es que la comunidad no alega ni a la inmobiliaria, ni al administrador, ni a nosotros. O sea, aquí nunca más hubo contacto, entre comillas, con la comunidad, no hubo presupuesto, una sala que lleva 2 años funcionando espectacular. Entonces, un ejemplo súper concreto de todos los beneficios que puede tener industrializar una central térmica y poner un producto prefabricado antes que hacerlo en obra. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Aquí están nuestros contactos, todas las constructoras, inmobiliarias que quieran conocer un poco más, que quieran conocer proyectos o lo que necesiten, venir a conocernos, nuestra fábrica. Está el correo, está nuestra página web que está bien entretenida. Lo mismo proyectistas o empresas de ingeniería, hitos, encantados de mostrarles, de compartirles datos, de generar instancias. Muchas gracias.